Despertar Fénix, porque vamos a estar dando un webinar el jueves a las 8 de la noche y estas son sesiones de preparación precisamente para sentar las bases de ese webinar que vamos a estar dando a las 8 de la noche. Ahorita lo estamos transmitiendo por Facebook Live para la gente que se ha sumado al grupo Despertar y estamos trabajando en directo con la gente que está en el grupo de Punto de Despegue y otros grupos que estamos generando de manera exclusiva para que puedan participar directamente en el Zoom. El resto de la gente participa en Facebook Live. Bienvenidos a todos los que están en Facebook, los que se vayan a conectar o lo veas cuando lo veas. Buenas tardes, buenas noches, qué bueno que estás por aquí, ¿ok? Bien, pues arranquemos con este tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la responsabilidad y la culpa. Para toda la gente que me conoce ya sabe que llevo ya muchos años trabajando en temas de emocionalidad, de emociones. Eso es lo mío, ese es mi fuerte. Las emociones, cómo se generan dentro del ser humano y las repercusiones que tienen en nuestra vida diaria. Entonces, el día de hoy decidí hablar de la culpa, porque es terriblemente increíble cómo vamos desarrollando nuestra vida en función de esta emoción tan particular que es la emoción de la culpa. Y no nos damos cuenta del daño que puede causar a nuestra vida diaria esta emocionalidad. Bueno, ¿de qué se trata la culpa? Vamos a definirlo así muy puntualmente. Cuando tú tienes culpa de algo, es porque sabes que algo hiciste y que algo que hiciste está rompiendo dentro de ti algún valor. Ese es el punto. Si tú sientes culpa es porque sabes que algo que hiciste rompió un valor. Ahora, ¿de dónde vienen estos valores y cómo es que la culpa se determina en nosotros? ¿Nosotros determinamos de qué sentimos culpa? ¿O son otras personas las que determinan de qué sentimos culpa? ¿Ok? Bueno, déjame decirte que de entrada todo esto es aprendido, completamente aprendido. Los niños cuando nacen no tienen parámetros de culpabilización. El niño no se siente culpable de nada. El niño puede tirar un vaso y no se va a sentir culpable de eso. El niño puede hacerse popó y no se va a sentir culpable de eso. El niño puede darte una cachetada y no se va a sentir culpable de eso. Él simplemente está actuando con respecto a su naturaleza. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Que pasamos por un proceso de adoctrinamiento que nosotros le llamamos educación. Y entonces empezamos con, niño, no te subas ahí. Niño, ¿qué va a decir tu mamá? Niño, te van a regañar. Niño, te va a llevar el señor del costal. Era clásico el señor del costal. En mis tiempos todavía existía el señor del costal. Ahorita a lo mejor puedes hablar de que te van a dar un levantón, pero en aquel tiempo era el señor del costal, de verdad. Y nosotros sí pensábamos que había un señor del costal que llegaba y te llevaba si tú te portabas mal. Entonces tú empiezas desde niño a evaluar lo que tú haces en función de los parámetros que te van poniendo que debes de respetar. Y entonces te das cuenta de que no se puede comer de cierta manera, no puedes ir al baño de cierta manera, hay lugares para hacer tus necesidades, te tienes que levantar temprano, si te levantas tarde entonces te vas a sentir mal, no te vas a sentir bien si no ayudaste a levantar los platos de la mesa, si es que esa es la regla que hay en casa, y empiezas a generar una serie de actitudes que te hacen acorde a el entorno en el que tú te encuentras. Todo esto es aprendido. Lo repito, todo el tema de la culpa es aprendido. Entonces aprendemos los parámetros de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? ¿Deberíamos dejar que los niños corran libres por el mundo y entonces se vuelvan así como salvajes? No. Eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos años. En los últimos años ha habido un exceso de permisividad hacia los niños y se han perdido todos los valores de autoridad dentro de la sociedad. Aquí tenemos que entender dos cosas que para mí son fundamentales cuando hablo de esto. Primera, somos seres espirituales viviendo una experiencia material, es decir, todo lo que nosotros vivimos son las condiciones perfectas y exactas para que nosotros podamos
desarrollar esta experiencia material, esta experiencia de vida y ser positivos y productivos no solo para nosotros, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor. Esa es la intención última del universo al ponernos aquí en esta experiencia material. Solamente que cuando nacemos se nos olvida a qué venimos. Y surge una cosa que se llama libre albedrío. O sea, me puedo portar bien o me puedo portar mal. O me puedo portar como me dé la gana, porque al final de cuentas soy un ser humano y tengo la capacidad de decidir sobre mis propias acciones. Pero aquí es donde entramos en contradicción, porque somos seres espirituales y venimos a vivir una experiencia material. ¿Qué quiere decir venimos a vivir una experiencia material? Es muy concreto. Todas las condiciones en las que tú naciste son las condiciones ideales para que tú puedas desarrollarte y puedas desarrollar tu función en esta experiencia material. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, la familia en que naciste, la familia en la que creciste es la familia ideal para ti. Oye, en ese sentido, entonces, ¿la educación que yo recibo es la educación adecuada? Sí. Sí, de acuerdo a tu experiencia material. De acuerdo a que tú eres un ser espiritual que viene a vivir una experiencia material, sí. Si naciste en una familia machista, de corte machista, con una educación machista, esa es la educación que tú requieres recibir. ¿Y dónde está lo importante? Que no es la educación con la que te tienes que quedar. Que el punto de evolución es precisamente cuando tú empiezas a cuestionar si esa educación que estás recibiendo es adecuada o no adecuada, te sirve o no te sirve, es positiva o no es positiva, te funciona o no te funciona, la vas a cambiar o te vas a quedar con ella. Ahí es donde aparece el tema. Ahí es donde, siendo seres espirituales, dentro de un contexto material, empezamos a tomar decisiones. Pero la primera etapa de tu vida, ni modo, es educativa. La primera etapa de tu vida debiera ser formativa, es decir, te formas, agarras forma en función de la familia en la que te encuentras. ¿Cuál es la importancia de esto? Que no son los padres los que se equivocaron al educarte. Ellos te educaron como pudieron en el momento en que pudieron. Y si yo parto del hecho de que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, entonces estoy definiendo que tú decidiste quiénes eran tus padres. Y yo sé que esto puede pegarte durísimo y te va a volar la cabeza. Porque en el momento en que tú aceptas que tú eres un ser espiritual, que no estaba en esta experiencia material cuando tus padres ya estaban, y que tú decidiste desde el mundo espiritual venir a formar parte de esa familia, entonces quiere decir que esos padres son los padres perfectos para ti. Y todos los errores que esos padres tenían, tú ya los sabías antes de venir a vivir esta experiencia material. ¿Qué sucede? Estamos muy acostumbrados a ver el tema de la culpa, porque esta sociedad está basada en esa emoción. Para donde tú voltees, la religión que voltees a ver, la relación personal que voltees a ver, las relaciones laborales, la estructura económica y toda la base educativa de la sociedad está basada en la culpa. Es más, nos han convencido sistemáticamente de que somos culpables incluso antes de nacer, porque somos hijos del pecado. Y con todo respeto a las religiones que profesan eso, pero para mí la cosa es mucho más sencilla. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material y por lo tanto nosotros determinamos en qué contexto histórico, familiar, social decidimos nacer. Y entonces yo soy responsable de la educación que recibí, incluso antes de recibirla. Es decir, yo determiné que mi padre era machista y mi abuela era feminista, y que esas contradicciones reales en mi familia me iban a llevar a mí a una valoración del esquema de machismo y feminismo que muy pocas personas tienen. Y es por eso que yo tengo capacidad de trabajar con hombres machistas y hacerles ver muchos del impacto que tienen en la sociedad y trabajar al mismo tiempo con mujeres feministas
y poder aprender de ellas, de su punto de vista, de su forma de moverse en la sociedad y poder buscar un equilibrio, porque como yo decidí nacer de un padre machista y una abuela feminista, tuve las dos influencias. Y mi educación en los primeros años de vida estuvo marcada exclusivamente por mi padre, un padre completamente machista. Sin embargo, después de haber destrozado yo mi primer matrimonio, entré en un periodo de toma de conciencia. Y ahí es donde empiezo a hurgar en mi pasado, en mi educación, y a preguntarme de dónde había yo aprendido a ser machista. Y me doy cuenta que aprendí a ser machista de mi papá. Y entonces me empiezo a preguntar, bueno, ¿y mi papá de dónde aprendió a ser machista? Y empiezo a investigar hacia atrás mi historia familiar y sucede que mi abuela era altamente feminista, es decir, el polo opuesto. Mi abuela era una señora de 86 kilos de peso, de 1,70 de altura, que caminaba por las calles en 1940 con una macana y una pistola. La señora era dueña del mundo. Tenía todo el poder y ejerció ese poder hacia su familia. Resultado, mi papá creció ante la opresión femenina y él decidió que eso nunca le iba a volver a suceder, porque las malas experiencias que tuvo con mi abuela lo llevaron a tener muchísimo sufrimiento, incluso a salirse a temprana edad de su casa, corrido por su mamá, que era mi abuela, y a tener que enfrentarse a la vida sin el sustento familiar. Resultado, él terminó odiando a las mujeres. Su educación feminista lo llevó a un machismo extremo. Y aquí es donde quiero decir bien. Los parámetros de culpabilidad que tú tienes se originan en la educación que tú recibiste, pero no necesariamente están acordes con ella. También ser la oveja negra de la familia representa cargar con culpa, porque estás rompiendo los principios y valores de la familia que te crió. En el caso de mi padre, él tuvo que acumular una gran cantidad de coraje, de rencor, para poder romper con las estructuras familiares, romper con la estructura materna, salirse de su casa y crear su propia familia. Y cuando lo hizo, entonces el feminismo de al machismo acendrado que él cultivó durante todos los años de su vida hasta que murió. ¿Qué sucede entonces? Cuando tú tienes una educación de determinado tipo, tienes dos opciones. La asimilas o la rechazas. Y aquí va a pasar algo. Por más que la rechaces, esa educación forma parte de ti, porque formó parte de ti durante los primeros años de tu vida. Si tú decides romper los parámetros educativos que te impusieron, va a haber un sentimiento de culpa que requieres trabajar. Y si tú decides asimilar esa educación y aplicar los buenos y malos resultados que tengas hoy, que tú puedas evaluar como buenos o malos, van a tener también un cierto sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque vas a estar reproduciendo los parámetros. Son parámetros adquiridos. Entonces, esto dentro de ti va a generar sí o sí un sentimiento de culpa. Y librarte de ese sentimiento de culpa es la única forma de pasar de la dependencia a través de la conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Hacerte responsable de lo que tú piensas. Definir si esos parámetros que piensas en tiempo presente son los mismos que te enseñaron o son creados por ti, es el primer paso de la culpa a la responsabilidad. Responsabilidad y culpa, hay una frase que me gustaba mucho cuando daba mis cursos de Reiki. Responsabilidad y culpa surgen de la misma semilla, que es el evento, lo que sucede.
Responsabilidad y culpa salen de la misma semilla. Una se hunde y se pudre en la tierra, la otra crece hacia la luz. La responsabilidad es lo que crece hacia la luz. La culpa siempre va a tender a podrirse dentro de ti. Y ese es la magia. ¿Por qué? La culpa, le ven, es la misma semilla. Cuando la culpa se pudre, le da suficiente energía a la responsabilidad para salir hacia y buscar. Voy a poner bien claro. En el momento en que tú cuestionas si el machismo que te enseñaron, y aquí estoy hablando de mí, en el momento en que yo cuestiono si la forma machista en la que me enseñaron era mía o era de mi familia, en ese momento tengo que pasar por un proceso en donde voy a definir qué de mi familia me sirve, qué de mi familia no me sirve, qué de la educación que recibí me sirve, qué de la educación que recibí no me sirve, y voy a tomar conscientemente la decisión de cuáles son mis nuevos parámetros para vivir. Cuando yo hago eso, entonces ya no soy congruente con mi familia. Y eso es doloroso. Pero cuando eso sucede, todo lo que me enseñó mi familia se pudre. Pero de ahí sale el elemento que hace crecer la hierba de la responsabilidad. Y esa hierba empieza a florecer. Entonces, responsabilidad y culpa son parte de lo mismo. Responsabilidad y culpa son la misma energía. Quien me ha seguido en las transmisiones sabe que yo siempre hablo de esta dualidad. No porque tenga que chocar una con la otra, sino porque ambos polos son expresiones de la misma vibración. Cuando tú te haces responsable de algo o sientes culpa por algo, el origen de ese algo es lo mismo. Y esa es la parte importante. Y cuando tú decides de manera consciente cómo vas a interpretar los eventos que han sucedido en tu vida, entonces eres capaz de asumir la responsabilidad por lo que tú piensas, por lo que tú dices, por lo que tú haces, y dejas a un lado la culpa. La culpa termina de podrirse y eso que se pudre, así como el excremento, es lo que alimenta tu responsabilidad. Tu responsabilidad en la vida va a ser entonces proporcional a la cantidad de culpa que logres trabajar. Mientras no trabajes la culpa de una manera consciente, esta culpa se va a quedar dentro de ti, se va a podrir dentro de ti, va a apestar dentro de ti y toda la gente que está alrededor se da cuenta que quién sabe por qué, pero hay algo en ti que no cuadra. ¿Sabes cómo se llama? Incongruencia, incoherencia. Dices una cosa, pero haces otra. Piensas que estás haciendo algo, pero realmente estás haciendo otra cosa. Piensas que sales a divertir, pero realmente te estás evadiendo. Piensas que eres fiel a tu pareja, pero realmente hay algo que le estás ocurriendo. Y esta contradicción es la que la gente nota. Esta contradicción es la que hace que tú no puedas tomar decisiones de una manera contundente, sino que cuando vas a tomar una decisión, dudas. Dudas porque a lo mejor eso no es lo que haría tu familia, dudas porque a lo mejor eso no es congruente con lo que te enseñaron, dudas porque en tu casa eres una mujer divorciada, dudas porque en tu casa nunca nadie ha dejado a un hombre. Y entonces, todas esas contradicciones que tú tienes entre lo que quieres hacer y que sabes que tienes que hacer y los es lo que genera culpa. Y eso en una sociedad diseñada para sostener la culpa como mecanismo de control de las masas es brutal. Es por eso que el trabajo con la culpa y la vergüenza son tan importantes. Es por eso que requerimos voltear a ver dentro de nosotros y saber qué es lo que nos está doliendo. ¿Cómo se nota la culpa? ¿Cómo se nota la vergüenza? Pregúntate, ¿cuántos secretos traes cargando? ¿Cuántas cosas que no te atreves a decir?
¿Cuántas partecitas de tu vida solamente tú conoces y no te atreves a comentar con nadie? ¿Cuántas de ellas solamente las sabe una u otra persona por aquí, pero no serías capaz de decirlas abiertamente? ¿Sabes cómo se manifiesta la culpa? Con miedo a hablar en público, con miedo a decir lo que pienso, o con una capacidad de decir lo que quiero que los demás vean para ocultar lo que verdaderamente estoy sintiendo. ¿Conoces gente que es agresiva? Ok, hay que diferenciar entre agresión y violencia. La gente que es violenta es violenta. Algo tiene en su cabeza que no le funciona bien. Ok. No, yo hablo de la gente agresiva. De esa que te saluda así como de, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Y dices, ¿qué le pasa? Este cuate es muy agresivo. Ok. Esa agresión que tú estás viendo es culpa. ¿Cómo? Sí, esa agresión que tú estás viendo es culpa. Algo dentro de él no está en congruencia. Y si no está en congruencia, él se siente culpable. Como se siente culpable, pero no puede aceptar ese nivel de culpa, lo que hace entonces es poner una coraza de agresividad hacia afuera. Piensa en este momento, en alguien que te rodee, en alguna persona de tu vida que sea agresiva. Puede ser agresiva abiertamente o pasiva agresiva, ¿eh? Eso es más sutil, pero es lo mismo. Es agresión. Piensa en una persona que sea agresiva. Un hermano, una pareja, tu papá, tu mamá o tú. Y pregúntate, ¿qué parte de esa persona la vergüenza? ¿Qué historia hay detrás de esa agresividad? Esa persona tiene miedo, dicen, la culpa genera vergüenza. Si pudiera hablarlo, si pudiera decirlo, si pudiera transparentarlo, la culpa se podría resolver, pero no puede. No ha encontrado las condiciones propias para hacerlo. Y entonces se manifiesta como si fuera agresión. No se nota, pero así es. ¿Sabes cuántas actitudes tenemos nosotros donde detrás de eso hay culpa y vergüenza? Hay personas que manifiestan la culpa dejando que los demás pasen primero, que los demás hagan primero, que los demás tomen la mesa, que los demás salgan primero que ellos, quedándose con trabajo de más, asignándose tareas que no les corresponden. Todavía manteniendo adolescentes de 45 años, por ejemplo, cuidándole la casa, despertándolos temprano, llevándolos al trabajo, cuando ya son jóvenes que deberían tener una vida propia. Eso se llama culpa. ¿Cuánta gente has visto llorando en el funeral por una persona que no llegaron para despedirse o que no vieron lo suficiente cuando estaba en vida? Eso se llama culpa. Responsabilidad y culpa surgen de la misma semilla. Una crece hacia el sol, la otra se hunde en la tierra. Y personalmente, yo he decidido asumir la responsabilidad de cada parte de mi vida. Y no ha sido sencillo, porque ha incluido voltear a ver mi educación completa para ver qué de lo que me dijeron todavía luego en automático, en vez de ser en conciencia. Y he definido infinidad de actitudes mías que corresponden con mi padre, con mi abuelo, con mi abuela, con mi madre, y que simplemente las incorporé a mí porque lo hice, porque los amaba. La culpa también la asimilamos en parte basándonos en un amor, en un respeto, en un cariño que le tenemos a las personas. No es amor, no es respeto, no es cariño. Se llama culpa. Y cuando empieces a nombrarlo por su nombre, entonces vas a poder ir de la culpa hacia la responsabilidad. Y cuando eso suceda, entonces te vas a sentir tranquilo contigo. El trabajo que vamos a desarrollar en esta semana es precisamente para lograr eso, para que la culpa deje de doler y para que la vergüenza deje de existir. Esta semana va a ser muy interesante y si quieres acompañarnos, vamos a estar hoy, martes, el jueves, el miércoles vamos a trabajar sobre este tema también y
el jueves tenemos la masterclass Despertar. Si tú quieres estar ahí, quieres ahondar sobre esto, quieres ver cómo se siente la culpa, la vergüenza, cuestionarte en qué aspectos de tu vida esto te está deteniendo, entonces estás en el lugar adecuado y yo te espero el jueves. Si tú ves gente atrapada por la culpa, gente que no ha podido superar una relación, gente que no ha podido superar una pérdida, gente que no ha podido construirse desde sus propias decisiones, entonces dile a esas personas que están a punto, que están todavía en tiempo de ir al grupo que se llama Despertar Fénix, que estamos armando. Que se ponga en contacto con nosotros, lo ingresamos en el grupo para que pueda estar el jueves en la masterclass que vamos a dar a las 8 de la noche sobre culpa, vergüenza, cómo superar todo esto y te hagas bien consciente del impacto que tienen estas emociones en tu vida. Dejes de tener una vida a medias y puedas empezar a construir una vida que realmente inspire a vivir. Te veo en la siguiente transmisión. Por lo pronto nos vemos. Te veo el jueves. Esto fue Despertar Fénix. Les doy un abrazo a todos, ¿verdad? Rebeca, Belén, las personas que nos acompañaron aquí en la transmisión en Zoom. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Blanca, qué bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Nos despedimos también de la gente en Facebook y ahí se queda para que lo puedan ver y puedan mandar gente para que tenga esta información, que es bien importante que empecemos a trabajar con todo esto a la brevedad. Los veo, nos vemos, pórtense muy bonito, gracias por ser, gracias por estar y nos vemos en la próxima transmisión. Bye.